Muchos me habéis pedido que hable de la situación del endeudamiento y cómo esto va a afectar a los mercados, ¿no? Bueno, pues en principio el endeudamiento en España está en una situación verdaderamente ya crítica, ¿no? Fijaros que ya para lo que se preveía de final de año el gobierno preveía una deuda, un endeudamiento total de 1,3 prácticamente billones de euros que seguramente vamos a superar con creces, ¿no? En mayo, a principios de mayo, se publicó el dato de que el gasto público ya había superado el 50% del PIB, prácticamente se situaba en el 52% y muy probablemente esto va a ir a peor conforme pues se empiecen a ejecutar determinadas políticas, ¿no? Nos podemos situar al final del año entre el 54 y 55% del PIB. La economía en su conjunto se contrae y se asumen nuevas políticas por el Estado. A mí esto, pues, sinceramente me preocupa bastante, básicamente porque supone que incluso nos situamos, por supuesto, más altos, casi 6 puntos más arriba que en los inicios de la crisis de 2008, cuando ya el gobierno Zapatero tomó medidas de incentivación de la economía que tuvieron un resultado poco apetecible, vamos a decirlo así, e incluso entre 3 y 4 puntos por encima del pico de máximo de gasto público sobre PIB en España. El problema de esto es cómo lo vamos a pagar, ¿no? Eh, Fijaros que el déficit público nos va, según las previsiones que hay ahora mismo, nos cuenta que tenéis todas las fuentes en el vídeo, nos estamos refiriendo a una situación en la que, en el mejor de los casos, según el Plan de Estabilidad Presupuestaria de 2020 presentado a Bruselas, nos iríamos a un menos 10,34% de déficit público. En el peor momento de la crisis 2009, de la crisis anterior, nos fuimos al 11,3%. ¿Quiere esto decir que incluso hay alguna probabilidad de que el Estado español se vaya por encima de los peores niveles de déficit de la crisis anterior? Sin duda. Entre otras cosas porque la previsión del PIB del gobierno puede ser un tanto optimista y solo se cumpliría con una recuperación económica relativamente rápida y también con un escenario en el cual pues se recupere gran parte o al menos una parte importante de la actividad turística. Mucho cuidado porque estas previsiones son tal vez incluso susceptibles de ser peores. Luego hay que tener en cuenta también el coste de esta medida. O sea, ahí tenéis los datos sobre lo que cuesta o deja de costar dependiendo de los distintos componentes de una familia, pero digamos que en el tope son 1.015 euros y probablemente en la medida media seguramente se va a situar en torno de 700, 800 euros por familia. La fuente, como veis ahí, es la seguridad social. Haciendo unos números muy rápidos, por supuesto, el gobierno calcula que esto va a llegar a unas 800.000 familias y aunque de momento se está hablando solamente de 3.000 millones de euros de gasto, pues es bastante optimista. ¿Por qué? Pues lógicamente porque si consideramos que el gasto medio puede estar rondando los 700, 800 mil euros, nos vamos a ir más bien a los 7.000, tal vez 8.000 millones de euros. Pero es que además esto se superpone a un sistema completamente imposible de comprender. Yo he renunciado a comprenderlo, de que las distintas autonomías tienen ya de por sí sus distintos rentas mínimas, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir un efecto inverso en el cual algunas de estas ayudas pues dejan de percibirse y el interesado pues va a intentar de alguna manera irse a la que sea más beneficiosa. Esto puede provocar, lógicamente, que el efecto sea mayor, y que algunas de las medidas que actualmente están pagándose en alguna comunidad autónoma al final pues las acabe pagando el Estado. Yo creo que el efecto va a estar más próximo a los 10, 12 mil millones que a las cifras que ha dado el Estado. En realidad no es mucho. España es un país que se podría permitir ese tipo de importe, pero las grandes dudas son, ¿es necesario? Pues hasta ahora los países que han aplicado un ingreso mínimo vital, las experiencias no son buenas, entonces es necesario a corto plazo, sin duda,
para paliar la hecatombe económica, pero de todas maneras, si este ingreso mínimo vital está aquí para quedarse, vamos a tener un problema muy serio de incentivación de la actividad económica, porque 1.000 euros en muchos casos se aproxima mucho al salario medio, por desgracia, que hay en algunas comunidades autónomas, y esto va a hacer que mucha gente efectivamente tenga un menor incentivo a trabajar. Hay que tomar en cuenta que España ya de por sí tiene un sector público enormemente ineficiente o menos eficiente que el conjunto de otros países o que el sector público. Entonces, como veis ahí, la contribución, ¿no?, que tiene, esto es un informe del BBVA, tanto al valor añadido bruto en función del número de horas trabajadas, etcétera, etcétera, pues no llega al 1%, ¿no?